La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir el comentario de este segundo capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo, en particular esta sección de los versículos 8 hasta el final del capítulo, versículo 15, que como ya habíamos empezado a comentar, pues tiene una mezcla de elementos propios de la tradición cristiana que va renovando el quehacer social, cultural de la época, y otros que claramente tienen o responden más a la situación del entorno cultural que a el ejemplo o podríamos decir la memoria del Señor Jesús, como decíamos. Designaban en aquel entonces aquello que habían recibido como recuerdos de las enseñanzas y prácticas del Señor Jesús. Y decíamos que eso en particular tiene que ver con el rol de las mujeres en la comunidad y el rol que desde luego tuvieron las mujeres en el grupo de seguidores de Jesús. Nos habíamos quedado en la primera exhortación, versículos del 8 al 11, pues donde habla de la necesidad de tener una actitud apropiada para la construcción de la comunidad y pues allá no se ve gran cosa controversial. Invita dice, quiero que los hombres oren en cualquier lugar, elevando sus manos a Dios con pureza de corazón, libres de enojos y discusiones. Aquí hay un elemento interesante en algunas de las catacumbas cristianas que encontramos en Roma. Se aprecia esta figura del hombre con las manos levantadas o personas con las manos levantadas, algunos totalmente levantadas, otras levantadas como podemos observar que se recomienda en la liturgia cristiana católica contemporánea. Parece ser que esa era una postura propia de quien estaba en oración, levantando ligeramente las manos, poniéndolas más o menos a la altura de la cabeza, del rostro, y con las palmas hacia afuera. Entonces, por lo que escuchamos en esta carta, era algo que ya también se practicaba en este entonces. Se invita a que la gente tenga un corazón puro y describe en qué consiste eso, no tener enojos y discusiones, es decir, desavenencias entre quienes pertenecen a la misma comunidad, es decir, al mismo cuerpo. Después, en el versículo 9, hace algunas recomendaciones, 9 y 10, algunas recomendaciones a las mujeres, que se arreglen decentemente, que se adornen con modestia y sobriedad, que no usen peinados rebuscados, oro y perlas, ni vestidos lujosos, sino que se ocupen más bien de revestirse de buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan o se profesan religiosas, es decir, que buscan vivir en este diálogo, esta comunión con el Dios vivo. Y luego vienen ya estos puntos más de controversia, versículos del 11 al 15, como decíamos. El 11 dice, la mujer debe escuchar la instrucción en silencio con toda sumisión. Está describiendo algo propio de la cultura de su época. Es claro que en los relatos evangélicos, pues las mujeres interactúan con Jesús. Y en particular en el Evangelio de Juan, que nace de una comunidad donde el rol de la mujer era muy importante. Sigue, versículo 12. No acepto que la mujer dé lecciones ni órdenes al varón. Quiero que permanezca callada porque Adán fue creado primero y Eva después. Adán no fue engañado, la mujer fue seducida y cometió la transgresión. Más allá de una interpretación bastante sesgada del texto bíblico del Génesis, es una interpretación mala, porque no solo la mujer fue seducida, el hombre también fue seducido. Entonces los dos fueron engañados. Adán también comió lo que su mujer le compartió, siguiendo pues el proceso del encuentro con el espíritu del mar simbolizado en la serpiente. Pero bueno, este es un ejemplo claro de por qué no es útil
estos ejercicios de ping-pong bíblico. Siempre hay una contrainterpretación, podríamos decir, una interpretación que contradice otra y no tiene ningún sentido. Aquí lo fundamental es tratar de reconocer cuál es el mensaje profundo que está tratando de transmitir y eso cómo puede ayudar a la construcción de la comunidad. Ya comenté en el podcast anterior las preocupaciones que sí veíamos, inclusive en Pablo en su primera carta a los Corintios, sobre qué diría el entorno social de las mujeres cristianas si tuviesen una presencia más activa y participativa. Decisiones propias de la época, pero como me gusta muchas veces decir, la autoridad de la realidad nos permite constatar que esto pues es una distorsión propia de un contexto cultural y temporal. Termina diciendo, como dándoles la salida, pero se salvará por la maternidad si mantiene con modestia la fe, el amor y la santidad. Es importante destacar, sin lugar a dudas, que estos textos, que eventualmente se reconocen como canónicos en la tradición de la Iglesia, pues influyeron durante muchos siglos para regular el comportamiento de la mujer. Y en algunas iglesias protestantes hasta hoy en día, algunas fundamentalistas, pues siguen aplicando esto como si hubiese sido dictamen de Dios, lo cual, sin lugar a dudas, es un sinsentido y un absurdo. Pero bueno, hasta ahí esta situación o estas recomendaciones que el autor de la carta hace sobre el comportamiento de hombres y mujeres. Ya llegando al capítulo 3, vamos a ver que nos presenta ciertas categorías de servicio, dos en particular, la del obispo o el episcopos y la del diácono, que ya habíamos descrito anteriormente, que cuando la carta se escribe, ya segunda, tercera generación cristiana, la preocupación fundamental es la estructura de la comunidad, cómo se puede mantener la unidad y cómo la autoridad está llamada a garantizar eso. Y debe ser una autoridad que sepa manejar la tensión dinámica que ya describimos entre un polo adaptativo y otro identitario. Cómo el cuerpo vivo, que es la comunidad, se va transformando en diálogo con su entorno, sobre todo conforme el conocimiento de la realidad humana, el conocimiento de la realidad, la capacidad de la conciencia humana de entender y conocer, pues se va profundizando, se va diversificando, se va enriqueciendo, y eso debe de dar cuenta la fe cristiana de eso que está pasando y estar, desde luego, en esta actitud de adaptación en el buen sentido de la palabra, incorporación de lo mejor de lo que se va suscitando a la propia práctica y discurso cristiano. Por otro lado está también la necesidad de mantener una identidad que trae, como es de esperarse, la pregunta ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que no es negociable? ¿Qué es lo que si lo perdemos, perdemos nuestra identidad? Y pues de lo que veíamos en el capítulo anterior con esta situación que les comentaba más cultural, temporal, pues no son básicamente los valores fundamentales que encontramos en el Evangelio, que como hemos dicho varias veces no se preocupa por cuestiones de división de géneros, ni se preocupa por cuestiones de preferencia sexual, etc. No aparece ni una vez, no es una de las preocupaciones fundamentales. Pero hay otras cosas que sí son fundamentales, como la relación con Dios, la apertura al misterio y sobre todo cómo esto se manifiesta en relaciones de amor y solidaridad con todas, especialmente las personas más necesitadas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.